El día de hoy vamos a tener una pequeña charla con relación a los principios UNIDROIT. Pero, ¿qué es UNIDROIT? UNIDROIT es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Esto es una organización gubernamental que tiene su sede en Roma, Italia. Por allá en 1926 nació, estuvo cerrada y luego volvió nuevamente en 1940 a iniciar. Dentro de los objetos que tenía era hacer unos principios que sirvieran para todo el derecho y el comercio internacional, estudiar las necesidades y los métodos para modernizar y armonizar este derecho y los instrumentos para buscar una uniformidad en los principios y normas para alcanzar este objetivo. Dentro de sus funciones tenemos la aprobación de la normativa respecto a los temas de derecho privado aplicables tanto a todos los países miembros de esta organización. Uno de los principales logros de la legislación nacional con los principios generales sobre derecho privado, principios que abarcan los temas de derecho mercantil, civil y comercial. Dentro de los objetivos del UNIDROIT es estudiar las necesidades y los métodos para modernizar y coordinar el derecho internacional entre los estados por medio de la formulación de instrumentos de derecho uniforme, principios y normas para alcanzar dichos objetivos. Está conformado por 63 países, ¿sí?, que pertenece a Colombia desde 1940. La calidad de los miembros de esta organización están entre ellos Estados Unidos, Alemania, China, Canadá, Francia, Luxemburgo, Bolivia, Suecia y Turquía. ¿Cuáles son las ventajas de UNIDROIT? Las ventajas de UNIDROIT son que estos principios suponen una herramienta de intervención tanto para las partes como para la resolución de dudas. Estos principios son potestativos, o sea, no son obligatorios. ¿Qué se requiere? Que las partes decidan entre ellas aplicar sus principios para interpretar la ley aplicable al caso cuando el conflicto surja, ¿sí? ¿Qué logros ha tenido UNIDROIT? Pues la libertad de la forma y el reconocimiento de los usos y las costumbres en el comercio internacional, blindaje de las informaciones aportadas durante el curso de las negociaciones y el especial tratamiento de las cláusulas y condiciones generales de la contratación, regula la doctrina de la imprevisibilidad en las negociaciones mercantiles y los contratos de larga duración. Bueno, también tenemos como ventaja pues la regulación con relación a los vacíos normativos que se presenten en la contratación internacional, especialmente cuando las normas nacionales o internacionales no tienen cómo suplir estos vacíos. Igualmente, dentro de estos principios, digamos, las prácticas comerciales que se realizan siempre estarán teniendo como fuente de derecho el uso y la costumbre, que normalmente era lo que antes llamábamos la lex mercatoria, que es la aplicación del uso y la costumbre en todas las transacciones comerciales. Ahora sí vamos a entrar a lo que son los principios de UNIDROIT. Los principios de UNIDROIT arrancan con el preámbulo, ¿sí? Entonces el preámbulo establece unas reglas generales que son aplicables a los contratos mercantiles internacionales y que son de, como vamos a verlo más adelante, son de obligatorio cumplimiento en el caso de que sean aceptados y adoptados e incluidos en dichos contratos. Entonces, ¿cuáles son estas normas del preámbulo? Las normas de estos principios deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado que lo rija, ¿sí? Estos principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que el contrato se rija por principios generales del derecho de la lex mercatoria o expresiones semejantes. Los principios pueden aplicarse cuando las partes no han escogido el derecho aplicable al contrato, ¿sí? Pueden ser utilizados para interpretar o complementar los instrumentos internacionales de derecho uniforme.
Pueden ser utilizados para interpretar o para complementar el derecho nacional, o pueden servir como modelo para los legisladores nacionales e internacionales. Por ejemplo, en caso de un conflicto en donde entren los árbitros a mediar, ellos tendrán que aplicar estos principios. ¿Cómo están divididos los principios? En capítulos. Tenemos 11 capítulos que a su vez están subdivididos y cada uno tiene sus artículos. Entonces vamos a arrancar con el capítulo 1. El capítulo 1 en general hace referencia a la libertad de la contratación. Aquí hablamos de la total autonomía de la voluntad. O sea, como sabemos, en contratación, pues la autonomía de la voluntad es la que rige el destino de las partes. Las partes podrán celebrar contratos y determinar o modificar su contenido, que sea aprobado por cualquier medio, incluidos los testigos. O sea, el contrato se puede aprobar por cualquier medio. El carácter vinculante de los contratos o el pacta sunt servanda. Todo lo que usted establece en el contrato debe cumplirse. Eso es uno de los principios fundamentales. En la interpretación de estos principios se tendrá en cuenta su carácter internacional, así como sus propósitos, incluyendo la necesidad de proveer la uniformidad en su aplicación. Las partes deben actuar de buena fe. Eso es un principio que regula absolutamente toda la contratación internacional. Todos los actos o acciones que estemos haciendo tendrán que regirse por el principio de la buena fe. Las partes están obligadas a, como se mencionó, a que todo lo que sea usos o costumbres de la transacción mercantil se aplique totalmente. Y la notificación de cualquiera de los hechos o actos que se den dentro del contrato se hará dirigida a la persona que tiene que ver como segunda contraparte. El capítulo segundo está compuesto por 32 artículos. En el capítulo segundo vamos a ver cómo es que se perfecciona el contrato. Este tipo de principios tiene como fundamento que los contratos internacionales se perfeccionan solamente con la voluntad de las partes, con la sola firma. Se establece también pues que con la aceptación de la oferta se da por hecho que se aceptó el contrato. Cualquier oferta puede ser retirada siempre y cuando se haga antes de que la contraparte la haya recibido. Y hay algunas ofertas que se establecen dentro de ellas mismas que son irrevocables. Si en ellas se indica pues el plazo en el cual se puede revocar dicha oferta, el destinatario puede razonablemente considerar que la oferta es irrevocable y consonancia con dicha oferta. La oferta se extingue cuando haya actuado en consonancia con dicha oferta. Constituye aceptación toda declaración de su rechazo que llega al oferente, ¿sí? La aceptación de la oferta surte efectos cuando la indicación de asentimiento llega al oferente. En general, toda oferta aceptada dentro del plazo pues es de obligatorio cumplimiento. Bueno, igualmente las partes tienen libertad, como en todo en general los contratos tienen libertades para decidir y negociar los términos del contrato y son responsables del fracaso o no de alcanzar sus ideales. El particular se considera que actúa de mala fe cuando no tiene en cuenta las negociaciones o continúa con las negociaciones, pero sabiendo que no va a llevar a cabo la finalización del contrato. La información que se maneja en estos contratos se considera información totalmente confidencial, y toda modificación que se quiera hacer se tendrá que ser de común acuerdo. No obstante, una parte quedará vinculada por sus propios actos y no se valdrá de dicha cláusula en la medida en que otra parte haya actuado razonablemente en función de tales actos. Las normas generales sobre la formación: existen dos tipos de cláusulas: las cláusulas estándar, que son las cláusulas que se entienden que están hechas para cualquier parte general del contrato, y las cláusulas sorpresivas son aquellas cláusulas que no están dentro de la parte del contrario. Igualmente, en estos contratos puede existir un apoderado, ¿sí? El apoderado pues entonces tiene que tener
digamos, los negocios a cargo suyo y tendrá que tener su poder, y este poder se puede también revocar en cualquiera de los momentos. Bueno, arrancamos con el capítulo 3. El capítulo 3 tiene 23 artículos y este habla igualmente de la perfección del contrato. Igual ya lo habíamos manifestado cómo se perfecciona el contrato, pues con el acuerdo entre las partes. No afecta la validez del contrato el hecho de que sea imposible su cumplimiento. Igualmente, los contratos no pueden ser realizados con dolo, intimidación excesiva, desproporción o ilicitud de imperativas. Existe error cuando una concepción equivocada de los hechos o sobre el hecho existente en el momento que se celebra el contrato. Una parte puede anular el contrato si ha incurrido en culpa grave al cometer un error en la expresión o con la transmisión de una declaración es imputable a una de las partes. Cualquier maniobra dolosa que se haga por parte de los contratistas y contratantes, pues tendrá que ser llevada a estos acuerdos para poder llegar a una feliz término. Una parte puede anular el contrato cuando el contrato se haga sin cumplir con todas las cláusulas establecidas o cuando se determine que fue hecho con dolo o culpa, podrá hacerse la anulación del contrato. Las cláusulas también en el momento de su celebración, cuando una persona se determina que está, digamos, en ventaja excesiva, se podrá hacer la revisión del contrato teniendo en cuenta la naturaleza y la finalidad del contrato. A petición de parte, cuando se establece que hay una parte, digamos, con mayor ventaja, se podría también solicitar la anulación del contrato. El tribunal también podrá adaptar el contrato a la cláusula en cuestión. Bueno, capítulo 5. En este capítulo tenemos 20 artículos. ¿Cuáles son las obligaciones implícitas que deben derivarse de la naturaleza y de la finalidad del contrato? Las prácticas establecidas entre las partes, los usos, la buena fe y la lealtad negocial, y especialmente el sentido común. Cada una de las partes debe cooperar con la otra cuando dicha obligación pueda ser razonablemente esperada para el cumplimiento del contrato. La obligación de una de las partes que implique un deber sin alcanzar será el resultado específico de esta obligada a alcanzar dicho resultado. Para determinar en qué medida la obligación de una de las partes implica la obligación de emplear mejores esfuerzos o de lograr el resultado específico, tendrán en cuenta, entre otros factores, los términos que se describen, el precio y otros elementos del contrato. El riesgo. El grado de riesgo suele estar involucrado en alcanzar el resultado esperado y la capacidad de la otra parte para influir en el cumplimiento de la obligación. Cuando el contrato no fija precio, que esto pues es muy raro en este tipo de negocios, pues tendrá que fijarse de acuerdo a el uso, la costumbre o un precio razonable. Igualmente, las partes pueden modificar o revocar los derechos otorgados por el contrato al beneficiario. Cuando se establece que hay un beneficiario, este beneficiario también, que es un tercero, podrá negarse a recibir este beneficio, y pueden ser también los beneficios condicionales, depende del evento futuro incierto. La obligación contractual solo surte efectos cuando la condición es suspensiva. Intromisión en el cumplimiento de la condición. Si el cumplimiento de una condición es impedida por alguna de las partes, la otra parte tendrá que hacer el cumplimiento de la misma. En el caso de cumplirse una condición resolutoria, se aplicarán las reglas de lo que establecen los artículos 736 y 737. Capítulo 6. El capítulo 6 consta de 20 artículos. ¿De qué habla? Del cumplimiento en general. Todas las partes, como se habló anteriormente, el pacto sunt servanda, están obligadas al cumplimiento de sus obligaciones. En los casos previstos, el deudor debe cumplir sus obligaciones en un solo momento, siempre que las prestaciones puedan realizarse de una vez. También podrán haber realización de actividades de forma anticipada. Sin embargo, la parte podrá establecer si acepta o no acepta la condición de anticipado, o si tiene que resarcir el valor por esa entrega anticipada.
Igualmente, pues como todos estos contratos se rigen es por la voluntad de las partes, pues cualquier modificación, cualquier arreglo, cualquier ajuste o la terminación del contrato, desde que sea de mutuo acuerdo por las partes, se puede hacer. Gracias.